Hola, mi nombre es Marinela Martínez. Les voy a hablar sobre biomoléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidos por la unión de varios átomos de carbono. Además, son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. Las biomoléculas orgánicas forman 4 grupos: los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos o hidratos de carbono son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua. La glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias hasta los vertebrados. Los hidratos de carbono son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas, como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la unidad más pequeña de los azúcares. La glucosa está formada por 6 carbonos. Es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcar de las frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Por ejemplo, la ribosa, la fructosa y la glucosa. Oligosacáridos encontramos la sacarosa, que es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética, tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos, como por ejemplo el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Ahora les hablaré sobre lípidos. Se conocen también como grasas. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo y el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de la que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Se divide en lípidos simples, lípidos compuestos y esteroides. Los lípidos simples, compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, en este grupo se encuentran los aceites, las grasas y las ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de la molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llama triglicéridos. Los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono de su larga cadena son sencillos, o insaturados si existen algún doble enlace entre ellos. Forman grasas y ceras que forman cubiertas aislantes que protegen la piel, el pelaje, el plumaje, las hojas y los frutos. Los lípidos compuestos, además, contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en cabeza polar de la molécula, que va a ser hidrofílica, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos, al contacto con el agua, se sitúen formando 2 capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Los esteroides se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo, el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales
femeninas y masculinas. Las proteínas. Las proteínas son biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y actividad. Son moléculas muy grandes, formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Algunos ejemplos de proteínas como la queratina, que la encontramos en las uñas y en las vellosidades. El colágeno la encontramos en la piel, la actina y la miosina en los músculos, la hemoglobina en la sangre y varias hormonas que regulan las funciones del organismo, como por ejemplo la insulina, que regula el nivel de azúcar, y encontramos también proteínas de defensas como anticuerpos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. Los ácidos nucleicos ADN y ARN desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula de la herencia en el que se codifica la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo, siendo el responsable de su transmisión hereditaria. El ARN o ácido ribonucleico tiene como función interpretar la información codificada en el ADN y realizar el proceso de síntesis de proteínas, y se requiere en determinado momento en un organismo. Muchas gracias.